Bien y de buenas, contento y animoso, positivo y emprendedor. Me da mucho gusto saludarlo. Soy Ernesto Zoido y soy un consultor migratorio regulado por el gobierno de Canadá. Mi licencia es la R709-300. Hoy quiero conversar con ustedes sobre un tema que seguramente ustedes han visto en redes, de una noticia que no es realmente tan reciente. Esto sucedió en septiembre del año pasado y tiene que ver con un funcionario, un alto funcionario de la Organización de las Naciones Unidas, que declaró que el programa de trabajadores temporales en Canadá era un caldo de cultivo para la esclavitud contemporánea o la esclavitud moderna. Esas son unas declaraciones escandalosas, alarmantes, preocupantes, increíblemente peligrosas, sobre todo por el contexto de la situación migratoria de este país, que ha sufrido tantos cambios a raíz de la entrada de Mark Miller como, como ministro, de inmigración. Entonces, lo que yo quiero hacer con ustedes el día de hoy, les puse aquí algunos enlaces para, a ver si me pueden confirmar que el audio es correcto para poder continuar. A ver si me pueden, Juan Mora, si me puedes confirmar que el audio es correcto. Elisa Porras dice como que se trabó un poco, tal vez tengo un increíble servicio de internet, tengo una velocidad impresionante, tenemos la más alta, pero aún así a veces internet nos juega nuestras cosas, ¿no? Pero bueno, Darío Carmona me dice que el audio está ok. Entonces lo que vamos a hacer es revisar esta información para que ustedes tengan la fuente oficial y que sepan exactamente de qué se trata y que pues tengan la historia de primera mano. Es delicado, la noticia es delicada porque la noticia se antoja como la antesala de la cancelación del programa Low Wage, en el mejor de los casos solamente el programa Low Wage del LMIA, que son los permisos que el gobierno otorga a las empresas para que traigan trabajadores de sueldos de posiciones no calificadas a sueldos muy bajos. Y bueno, y esa es actualmente una oportunidad para alrededor de 200,000 trabajadores extranjeros en Canadá, muchos de ellos, muchísimos de América Latina, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla para leer el comunicado de prensa que este funcionario de las Naciones Unidas hizo. Es muy breve, pero para que ustedes, para mí es importante que ustedes tengan la información de la fuente en donde se originó. Y entonces ustedes ya podrán interpretarla como ustedes quieran, pero ya tendrán los elementos para que cuando escuchen a un youtuber carismático decir barbaridades, digan, no, eso no es así, yo leí la fuente, no es que me dijeron, no es que escuché a tal líder de opinión al que le creo, nada, yo leí la fuente y no es lo que tú estás diciendo. Entonces creo que no hay una forma, no hay una mejor forma de debatir con alguien o al menos de estar enterado que leyendo la fuente. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles precisamente esto. Miren, les comento que esto fue en septiembre del año pasado. Sin embargo, por alguna razón los medios, no sé, los medios funcionan muy raro, ¿no? Pero en los últimos 2 días han estado explotando la noticia y esto está fechado septiembre de 2023. CTV News hace un día lo publicó, Global News hace un día, First Post hace 18 horas, CBC hace un día, etcétera, Canada Tonight, y algunos que lo hicieron en su oportunidad, como CBC lo publicó también hace 11 meses, que fue cuando se dio la noticia. Otra vez First Post, etcétera, y han estado explotando esta noticia y este es el comunicado. Y para que sepan, a manera de información de contexto, este es un reporte que tiene la Organización de las Naciones Unidas y es, es como una sección, una división de la organización. Recordemos que la ONU
se creó en 1945 y que actualmente tiene 193 miembros. Es la organización internacional más representativa de todo el planeta. Tiene una fuerza increíblemente presente, increíblemente sólida. No es que cualquier persona lo haya hecho. Cuando alguien habla representando la ONU, el mundo escucha completito, completito. Pues insisto, 193 países conforman la ONU. Entonces, podemos decir que todo el mundo, prácticamente todo el mundo, forma parte de la ONU. Entonces, es un tema. Y el reporte se llama Reporte Especial de Esclavitud Contemporánea o moderna, no sé, como ustedes prefieran este, em, interpretar, traducirlo, ¿no? Em, y aquí te habla un poquito del propósito del mandato. El artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Nadie deberá ser guardado, deberá ser esclavo o sirviente. La esclavitud y el intercambio de esclavos, el comercio de esclavos, deben ser prohibidos en todas sus formas. Es que simplemente hablar del tema te pone, ya la sangre te empieza a hervir, ¿no? No, es una versión denigrante de la humanidad, la esclavitud, y sin embargo no se ha acabado. Hay distintas formas de esclavitud y precisamente este es el departamento de la ONU que se encarga de combatir las distintas formas de esclavitud. Y la persona que está a cargo es el profesor Tomoya Obokata, un ciudadano japonés, y se le dio el cargo como tiene la titularidad de este mandato. Es un reportero especial de las distintas formas actuales de esclavitud. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta, nos vamos a las visitas que ha hecho, Country Visits, y vemos que una de las visitas que hizo fue precisamente a Canadá en 2023, del 23 de agosto al 6 de septiembre, y emitió un press release. Entonces, aquí está el press release. Esto es la información más importante porque es la síntesis del reporte. Este no es el reporte es sumamente amplio y no viene al caso leerlo en este momento. Insisto, es muy largo, pero leamos el comunicado de prensa, perdón, que es relevante, ¿no? Insisto, está fechado 6 de septiembre de 2023. em, el programa de trabajadores temporales de Canadá son un caldo de cultivo, es un breeding ground. Canada's Temporary Foreign Worker Programs are a breeding ground. Vamos a hacer esto más grande. Are a breeding ground for contemporary forms of slavery. UN, a UN expert said today, urging the country to do more to protect workers and offer a clear pathway to permanent residency for all migrants. Los programas de trabajadores temporales de Canadá son un caldo de cultivo para las formas modernas de esclavitud. Un experto de la Organización de las Naciones Unidas dijo el día de hoy y también urgió a este país, o sea, a Canadá, a hacer más para proteger a los trabajadores y ofrecer un camino claro hacia la residencia permanente para todos los inmigrantes. Y aquí una declaración de Tomoya Obokata. Estoy profundamente perturbado por las pruebas de explotación y abuso que los trabajadores migrantes me relataron o me compartieran, dijo Tomoya Obokata, después de hacer una visita de 14 días a Canadá. Y luego dijo, los Employer Specific Work Permits, que son aquellos que precisamente se manejan como resultado del programa de trabajadores temporales, son aquellos que
limitan al portador del permiso a trabajar con un empleador específico. Son lo que ustedes conocen como permiso de trabajo cerrado. El término correcto es Employer Specific Work Permit. Están limitados a que se trabaje con un solo empleador, que es el que les dio la oferta y a quien el gobierno le autorizó para contratar al trabajador extranjero. Están limitados a hacer la posición específica de la oferta, a trabajar en la ubicación que se menciona en la oferta, etcétera, etcétera. Y declara estos permisos de employee specific o estos permisos de trabajo cerrado, incluyendo algunos programas de trabajadores temporales, convierten a los inmigrantes, a los trabajadores inmigrantes vulnerables para formas modernas de esclavitud, ya que ellos no pueden reportar abusos sin el miedo a la deportación. Aclaración, sí pueden. Hay muchas formas de reportar abusos y está también el permiso de trabajo abierto, Open Work Permit for Vulnerable Workers, para trabajadores vulnerables, que precisamente es una herramienta de compensación del riesgo que existe de que el empleador tenga el mando por completo de una persona que está fuera de su hogar, en otro idioma, en otro clima, con un estatus migratorio que depende del trabajador, del empleador. Entonces, pues claro, claro que es un caldo de cultivo para posibles explotaciones. No todos los empleadores en Canadá son honorables. Hay malos actores, ¿no? Y continuamos leyendo, revisando el comunicado de prensa. Em, los llamados trabajadores temporales extranjeros eh, resuelven una necesidad permanente del mercado laboral y tienen habilidades muy valiosas que son críticas para la economía de Canadá, agregó el reportero. Urgió a las autoridades canadienses para regularizar el estatus de los trabajadores inmigrantes, de los trabajadores extranjeros y terminar end the closed work permit system, terminar, eliminar el sistema por medio del cual se emiten los permisos de trabajo cerrados o employer specific. Canadá debe ofrecer un camino claro a a la residencia permanente para todos los migrantes, precisamente para evitar la recurrencia de abusos, dijo el reportero. Y también les quiero mostrar el, el comunicado de prensa que el ministro de Trabajo publicó precisamente este 6 de agosto de 2024. En su momento hicimos un programa sobre esto y nada más les quiero recordar una aquí aseveración que contribuye a la idea que el programa, o al menos la versión del LMIA Low Wage, que contempla a todos esos trabajos no calificados y con salarios bajos, va a terminar. Y eso cambia la jugada y te puede cambiar la jugada a ti, porque entonces esa avenida por medio de la cual tú podías venir a Canadá y eventualmente empezar a buscar la residencia permanente por las muchas formas, las muchas vías que existen, ya no va a pasar. Entonces, lo han estado anunciando, ya lo dijo un ministro de Inmigración desde el principio. Los empleadores son adictos a los trabajadores extranjeros, por un lado. Por otro lado, está el comunicado de prensa del ministro de Inmigración que dice precisamente aquí está. He is considering implementing refusal to process under the low wage stream. Entonces, ya más claro no está. Es decir, está el ministro de Trabajo que dice que lo va a quitar. Está el ministro de Inmigración que dice que los empleadores son adictos a los trabajadores extranjeros. Está en el aumento en el índice de desempleo del 6.1%, al 6.1, alguna cosa así. Y además, algo que realmente les molestó a los canadienses es que
el índice de desempleo de los jóvenes que quieren trabajar en el verano, de los jóvenes canadienses, se aumenta, es de más del doble del índice de desempleo general, está en alrededor del 14%. Entonces, ahí ya le están pegando directo en sus familias. Entonces dicen, bueno, ¿por qué hay tantos trabajadores extranjeros? ¿Por qué si esos trabajos deberían ser para los residentes permanentes y canadienses, no para los extranjeros? Solamente en lo que va el primer cuarto de 2024, o sea, enero, febrero y marzo, en el primer trimestre de 2024, se han autorizado más LMIAs que todos los autorizados en 2023. En 2023 se autorizaron cerca de 60,000 LMIAs y solamente enero, febrero y marzo se han autorizado cerca de 70,000, son 68,000, casi 69,000 según los reportes. LMIAs autorizados con una tasa de aprobación del 97%. Entonces, prácticamente cualquier LMIA presentado se autoriza y eso está siendo en detrimento del mercado laboral local y además adicional se han reportado una enorme cantidad de abusos precisamente por causa de la emisión de todos esos LMIAs y por consecuencia de los permisos eh, eh, encadenados o ligados a esos LMIAs que son, como ya les mencioné, employer specific. Entonces, es muy probable que esta es la página en donde pueden ustedes ver sobre el programa de el Temporary Foreign Worker. Aquí está sumamente completo y aquí pueden ver absolutamente todo, en qué consiste y demás, ¿no? Pero yo lo que les digo es que es muy probable que eh, que haya cambios importantes en el programa de trabajadores extranjeros, específicamente con la emisión de LMIAs y muy probablemente haya una modificación sensible, puntual, en cuanto a la forma que se extienden los permisos. Ahora, también no culpemos solamente a los empleadores. Hay trabajadores que no son una perita en dulce. Imagínate al trabajador, al empleador, perdón, a la empresa, al empleador honesto que hace esfuerzos para hacerse de trabajadores extranjeros, invierte en el LMIA, solamente a la empresa le cuesta de derechos $1,230, más lo que le cobre el consultor. Y ya ves cómo son los consultores migratorios, cómo se dejan cobrar esos. Entonces, solamente un LMIA puede ir es decir, hacerle un LMIA a un empleador entre 3,000 y $5,000. Entonces, no es una cantidad menor, pueden estar gastando alrededor de 8 o 9,000 dólares solamente para la autorización de un LMIA. Entonces, imagínense que hacen todo ese esfuerzo, por fin traen al trabajador extranjero y el gobierno les autoriza, traen al trabajador y el trabajador, ¿saben qué hace? Alega abuso, alega abuso. ¿Por qué? Porque lo que quiere es buscar, lo que realmente está buscando es un Open Work Permit. Entonces, alega abuso y entonces le pide al gobierno un permiso de trabajo abierto y entonces goza ya de un permiso de trabajo abierto y el trabajador se queda con una demanda encima que va a tener que comprobar que no abusó el trabajador, entonces le va a tener que pagar abogados de alrededor de $400 la hora, por lo menos, para que lo defiendan y aclaren que realmente no abusaron del trabajador y todo el dinero que pagó por ese LMIA, ya todo se perdió y ya no le quedan ganas de contratar a nadie más, ¿no? Entonces, no, es de dos vías. Hay empleadores que son abusivos y hay también una, una muy buena parte de trabajadores y malos abogados que aconsejan y encuentran lagunas en el sistema como para poder salir beneficiados y afectar a los involucrados, ¿no?